Hola, hola a todos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Todavía no te ven, así que da lo mismo que salir con la mano. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a Todavía todos. es. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando después del 18? Acá en Chile, fiestas patrias, todos celebrando, así que probablemente haya poca concurrencia chilena. No, estamos haciendo un streaming en festividades chilenas, pero igual. Igual. Vale. ¿Mm? Igual le damos, ¿no? Total, va a quedar grabado, así que lo vamos a subir al canal de YouTube después para que lo puedan ver. Y así no perdemos el hilo tampoco de como de la constancia. Así Ya, dijimos todos los miércoles sábados lo hacemos. ¿Haya gente o no haya gente? Eso es sí, lo de menos. total, esto sirve Sí, como como práctica. para entretenernos nosotros y compartir nuestra entretención con ustedes. Esa es la idea de que estamos haciendo esto. Sí, Muy buenas noches, don Lucho. sí. Antes de, le recordamos a nuestros espectadores que tenemos redes sociales para que nos sigan. Ahora en nuestro nuevo layer que pueden ver, tenemos ahí arriba, justo arriba del tema, tenemos el link, o sea, el nombre del Instagram que tenemos para que nos busquen por arroba mundo 1 podcast en Instagram y nos sigan. Ahí vamos a estar publicando los temas y para que nos envíen también mensajes con sus sugerencias de temas, si es que les interesa algo. Exactamente. Así que esa sería nuestra introducción. Sí. Bueno, Oye, y antes de entrar en materia, ujú, démonos unos 5 minutitos para referirnos a lo que se publicó al respecto de los precios oficiales de las consolas de PlayStation 5. ¿verdad? O sí. Bueno, o sea, en nuestro podcast anterior hablamos del showcase de Sony y anunciaron el precio oficial que era de 499,99 para la versión con disco y 399,99 para la versión digital en dólares. ¿Ya? Así es. Y hace poquito, creo que a las horas o al día siguiente, acá en Chilito, a estos amigos de grandes tiendas se le ocurrió. No, de hecho, fue la publicación oficial de Sí, Sony. de parte de Sony el precio de las consolas. Sí, po. Y habemos precio Precio para oficial. Chile. Así que cotice bien lo que. Cotícelo bien. Sí, po. A ver, está 650.000 pesos, algo así. Ujú. Y la otra está a 500. Sí, po. O sea, llegó casi $870 la con disco. Y a precio de con disco, la que era digital, po. Claro. No, y cómo te van a sacar. Bueno, parte de los costos de la consola misma. Así que estamos. Sí, pues Digamos, yo te dije que iba a valer al menos un 40-50% más y la cuestión resultó valer casi el doble, po. Casi me caigo de espalda. sí, no, si se, si se nota que estás realmente sobre mil algo el dólar, no sé, pero Sí. está caro. No sé si vale la pena, o sea, por las circunstancias de COVID, qué sé yo, no sé si sea muy óptimo comprarlo ahora en esta circunstancia, creo yo. No, no estaba para. Sí, Ah, no, 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 no. Es que se fueron al chancho. por mucho que uno quiera jugar lo que viene, pero tampoco hay tanto título como para arriesgarse a la consola en este precio. Así que Y igual, mejor me compro un PC y me dura más. claro, se puede ser mucho mejor, pero yo por lo menos voy a esperar
voy a esperar un poco porque no me convence el precio, la verdad. Sí, está un poco elevado. Sí, bastante Sí. elevado. Y a propósito de Sony y de Showcase, introducimos el tema de hoy. A propósito de, Así es. como se presentó el nuevo Resident Evil en el Showcase, o sea, uno de los trailers, porque ya se había anunciado antes, quisimos hablar un poco de la saga de Resident Evil hoy día. Sí, va a agregar un poco de historia y qué es lo que ha significado esta saga para el mundo de los videojuegos. Y para nosotros también, pues, Pues también, porque por lo eh, menos para mí es una de las sagas más importantes de lo que tenemos hoy en el mundo. claro. Entonces, Don Fey, tenemos aquí unas imágenes de apoyo, a ver si nos funciona. Vamos a ir mostrando los trailers e intros de cada uno de los juegos. No sé si... ¿Ya? Bueno, vamos a ir comentando independiente del trailer que se vaya presentando. La idea es que sea como más distendida la conversación. Claro, o sea, por ejemplo, empezar diciendo de que, a ver, la saga Resident Evil está catalogada en el Survival Horror desde el año 96, si no me equivoco. 96, 97. Sí, 96 fue el lanzado el primer Resident Evil. El primer Resident Evil, sí. Y, ay, ya ese juego me sorprende porque realmente, dada la tecnología y la pretensión del juego, yo creo que estuvo muy bien logrado recién uno. ¿Sí? ¿Tú decís? Sí, todo el rato. Todo el rato. O sea, un juego que se plantea bien su tema y realmente yo creo que es satisfactorio la experiencia del juego de recién uno. Sí. Obviamente esto se ve más amplificado y más categórico con el lanzamiento del remake en el año eh, 2002, creo, 2000, a ver, tengo. 2002, Tengo 2002, aquí me torpeo. El 2002 se lanzó el primer remake y después se volvió a relanzar el 2015. exactamente, el 2012, sí. Ahora sí, No, y ahora. estaba, de hecho, a propósito del Resident Evil 1, hoy día estaba viendo un canal de YouTube que se llama Agujeros de Guión, si lo conoces. No lo conozco. Y es un tipo español que hace videos mostrando agujeros de guión de principalmente películas. Pero habló de la saga de Resident Evil 1 y ¿Ya? mostraba que igual habían hartas situaciones que eran como súper absurdas. Entonces, Ah, pero tenemos que claro, entenderlo. el cómo los trabajadores llegaban a los laboratorios, se había que cruzar no sé cuántas habitaciones, había que poner unos blasones en la pileta para poder activar un mecanismo, atravesando unos perros asesinos para poder llegar a trabajar. Y más encima no tenían ni baño dentro del laboratorio. Claro. Oye, dame un momento. Voy Sí, a colocarme audífono porque me están diciendo que se me está escuchando bajo. bajo, a ver, te voy a subir un poquito. Ah, mira, no se me caiga, don Fe. No, Tenemos dificultades técnicas, así que vamos a... Bueno, mientras tanto les seguía contando de el Resident Evil 1 y lo que marcó para la saga. O sea, nació como un survival horror, disculpen, gente. nació como un survival horror y mezclando temática con puzzles y un poco de exploración. Exploración y aniquilar y matar. Especie de shooter. Claro. Perdona, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ya, súper. Ya, oye, no, pues el Resident Evil 1 es un juego que para mí marcó un antes y un después en la generación de consola y del género mismo. O sea, como te decía, con los recursos limitados que tenía la PC1, plasmar esa idea de exploración 3D con un poco de terror, el tema de manejar los silencios, un poco el ambiente Ujú. y un poco la historia cuando te estás refiriendo. Igual es interesante que dejó plasmada
una muy buena idea para el desarrollo de este tipo de juegos. Y esto obviamente se ve mejor con la llegada de las otras dos, de las otras, de los otros dos juegos, que son Resident 2 y Resident 3. Claro. Sí, de hecho, Ahora, Sí, sí, continúa. no, no, quizás un poco para no llevar la narración tecnológica, te voy a preguntar, ¿cuál fue el primer Resident Evil que jugaste? Justo te iba a preguntar lo mismo, po. Me leíste la mente. Ah, mira, Está todo calzado. El todo primer calza, pues. juego, justo va saliendo aquí en la imagen de hoy, el Resident Evil 3 fue el primero que jugué. Resident Evil 3 Nemesis, en la ¿Qué te Play pareció? 1. Espectacular. O sea, para la época era muy bueno. Y, y el Nemesis, po. Como enemigo, el Nemesis era Era toda una proeza, impredecible. justamente. Porque iba ahí de lo más bien caminando por la estación de policía y ¡pah! Aparecía de una ventana, de una puerta, así. Te pegaba Justamente ese el fue uno de los... susto. No, pero sí, por favor. Sí, po. Y fue uno de los como de los hitos que marcó Resident Evil. Bueno, las entregas anteriores también tenían como un enemigo como central, siendo como una de las armas biológicas como más poderosas del momento. Entonces, cada uno tenía, el primero era el Tyrant, el segundo también Birken, era, claro, y el tercero era el Nemesis. Entonces, el arma icónica de cada uno tenía su arma biológica icónica. Pues en este caso era el Nemesis. justamente. Sí, de hecho es una cosita que vamos a hablar más adelante, tratar de conversar acerca de quién es el mejor villano de la saga. Uh, Es una pregunta muy difícil, interesante. difícil pregunta. Yo creo que lo tengo más o menos claro, creo, pero igual un poco va a argumentar. Bueno, Bueno, espérame. Y bueno, jugué el 3 en Play 1. Y después jugué creo que el 2. Pero el uno no lo jugué tampoco, no lo jugué mucho. Creo que lo jugué así un par de veces, el original. Pero el ya, remake, cuando sale el remake, ahí sí lo jugué. el remake es muy bueno del uno. Creo que uno de los mejores juegos de Resident Evil, de todos modos. Claro. Y ahí, Bueno, te ¿cuál cuento fue yo tu primer Resident? el código Verónica. Oh, más encima, spin-off. Sí, Qué pero bueno. para mí el código Verónica es un juego que tengo mucho cariño. ¿Por qué? Porque, no, o sea, el primer Resident Evil, con el upgrade de gráficas que tuvo, que lo encontré para el motor de la consola, era muy bueno. Y además que tenía la oportunidad de jugar para mí la protagonista quizás más bacán de la saga, po, que es Claire. Claro. Ok. El hecho de manejar a Claire y el de desarrollar un poco su personalidad, desarrollar un poco sus habilidades, lo encontré era novedoso. Ya Mm. después de eso vino el resto, pero a mí Verónica, él fue el primero, también el tema de historia lo encontraba muy entretenido, la ambientación fue un poquito más allá, yo creo que tuvo un salto tecnológico bastante interesante para lo que fue después los siguientes Resident Evil. Yo me acuerdo haber jugado el Verónica en GameCube. Ahí Sí, tenía dos discos, ¿no? creo que tenía dos discos. Sí, llegué a una parte donde tenías que como que sabear y hacer el save y te decía cambio de disco. Sí, algo así también recuerdo. Claro, la idea del Verónica justamente está, bueno, no sé si te has percatado, pero la idea de Resident Evil, o por lo menos en algunas partes de la saga, es tratar de abarcar todos los continentes del mundo, para ver cómo se ha desarrollado la historia en el mundo. Si bien el uno y el Hoy 2 nunca, nunca me había fijado en eso. claro, pues el uno, el 2 y el 3, si bien son en Estados Unidos, tienes el 4 que se ambienta En Europa. en Europa, en Pero es España. que el Resident Evil 4 se aleja un poco del tema de los zombies Sí, no, no, yo estaba haciendo por hincapié virus, nomás en po. el tema, en la magnitud continental, por así decirlo. ¿Ya? Hay que el 4 se ambienta en España, que es de Europa, el 5 que se ambienta en África, el 6 que toma parte en China, bueno, el 7 vuelve a Estados Unidos y el 8 bueno, todavía no sabemos bien dónde estará ambientado, pero ya, bueno, y los spin-offs también tocan otras partes como Sudamérica, en el caso del Dark Side Chronicles. Y
No, eso son como es como el alcance Buen dato, ¿eh? continental. Porque además también recuerden que Resident Evil también ha generado películas, ha generado No, películas live no, no, action, pero no hablemos de películas esa anime, basura de película live action. películas, sí, pero también ha generado películas de animación, ha generado libros, es toda una Ay, franquicia sí, bastante. sé que yo vi las películas de animación, vi la primera, no me acuerdo cómo se llama, pero aparecía el León, creo, con la Claire. Leo con Claire, sí, Y estaban como atrapados en un edificio, unos en tipos, el y como aeropuerto. que eso en el aeropuerto. Después vi, no sé si era la 2 o 3, no sé si ni siquiera sé 3, pero aparecían más personajes como icónicos, pero la encontré demasiado fome, muy aburrida. Es que de hecho la empecé a ver y me quedé dormido como a los 20 minutos. Chuta. Porque era Y lenta, aburrida, como que no avanzaba la trama, poca acción y me quedé dormido. Después desperté cuando ya estaba terminando, creo. de hecho, bueno, la uno la 1 es la mejor, porque creo que tiene una historia se sostiene más la historia y los personajes son, bueno, uno los conoce ya, y hacía el doblaje el mismo de los juegos, así que eso se agradece. Claro. Oye, pero regresemos a los juegos. A ver, como te contaba, porque Verónica para mí el primer juego, y Es que después de tenemos eso, la saga principal que vendría siendo como contando del 1 al 8 ahora. el Mm, cero, de hecho, el cero al Claro, 8. del 0 al 8 y después están los spin-offs, que hay varios, que tienen que ver con la historia principal y hay unos que son como muy nada que ver con el resto de Claro, que ahí historia. tenemos spin-off o spin-off de la misma historia, que son el Outbreak, por ejemplo, y la saga Revelations, que son dos. Los Revelation. A mí, el Revelation uno el primero me gustaba harto. Ese lo jugué hartas veces. Me gustaba. No jugué mucho. Y el Sí. Resident Evil, el Revelation 1 es bastante buen juego. Sí. El 2 El ahí, 2 como yo, que no me yo gustó. creo que el final fue, no me pareció bien. No, como que tomaron elementos del uno pero como que lo hicieron más charcha. Como que no me gustó el dos. Sí, Porque el uno me lo repetí así, pero mil veces. Igual que cuando jugué Resident Evil 4 me lo repetí un millón de veces. El Resident Evil Revelations uno me lo repetí un millón de veces. en todo caso, el Resident Evil 1, Pero el Revelation, el Revelation 2 ese como que lo jugué una vez y como que no. Más encima que los personajes usaban. Bueno, usaba dos personajes que era la Claire con la Moira. Y al final era como tedioso algunos puzzles porque tenía que como ir intercambiando los personajes. Al final era como un intento de la combinación de Resident Evil 4, pero con más como protagonismo del de hecho, secundario, pero como que no es cómodo de jugar, no es grato de trataron jugar. de, trataron de replicar un poco la fórmula del cero. Claro, también. Pero en el cero, curiosamente, se logra mejor. Mm, La fórmula de resolver cosas entre los dos personajes, yo creo que es bastante satisfactoria porque son puzzles relativamente breves. claro, Entonces, cambiar entre uno y otro no se te hacía tanto eso, pero claro, en el Resident 2 teníais, en este en el Revelation Revelation. 2, claro, no, teníais que Sí, hacer no, muchas era como cosas y. muy. A mí digo que a mí del Resident Evil Revelation 2, el final me pateó. El final como que lo encontré demasiado Ni fantástico. siquiera me acuerdo cuál es el final. No, no, spoiler, pero el final del Revelation 2 yo lo encontré demasiado fantástico para el argumento de la trama, de la saga. Entonces no me pareció. Mm. Pero oye, Más bueno, encima de eso de andar buscando objetos con la linternita, lo encontré súper estúpido. sí, es como, no, Lo no, encontré realmente no, estúpido. yo creo que no fue satisfactorio. A pesar de que se la jugaron por poner a Claire de nuevo como protagonista, pero Sí, como que no creo le que favorece ese juego. Ah, claro. no le favorece el desmero del Verónica y el 2. Sí. Oye, pero regresemos un poquito bueno, de los spin-offs, como habíamos mencionado, que están los spin-offs de la historia, que son, como hemos dicho, el Outbreak, el Revelation Los y. Survivor. ¿El cuál? Los Survivor. Resident Evil Ah, Survivor. El 2. El Dead Aim. sí, La saga también. Outbreak. Esa ya la mencionaste. La Ah, saga Chronicles. la saga Chronicles, que si bien son como tratan de una especie de resumen de los, de los, Chipo. de los primeros cuatro juegos, Ese igual tiene tiene un sí, agregado. pues la gracia que se juega como en primera persona, po. No Sí, pues ahí es. completamente shooter. No es como el clásico donde manejas el personaje, sino que la cámara se mueve sola y tú vas disparando. Claro. Que para la Wii Como, para mí fue un acierto.
Es como The House of the Dead, como ese estilo. Sí, algo así. Como que va avanzando y todo, y te vas matando a los monos mientras les disparas y todo. Sí, pero sin embargo, el Darkside Chronicles y el Umbrella Chronicles y el Darkside Chronicles, Ujú. igual en el mismo juego te agregan elementos de la historia. Entonces también funciona como una especie de spin-off. Claro, pues si te va resumiendo varias historias y a veces, y creo que te contaba algunas como desde otra perspectiva, con otros Por personajes, eso, entonces te iba como por eso. completando la historia anterior. Por ejemplo, en Umbrella Chronicles te cuentan dos cosas que son importantes. Una, cómo logra Ada escapar de Raccoon City. Y la Ujú. otra es qué pasa después con la información que rescatan que Chris estuvo investigando, cuando los llevan a Rusia, a destruir uno de los últimos laboratorios de Umbrella y pelear contra la arma biológica Talos. Sí, sí, Donde ahí creo que también, me acuerdo. donde de ahí también el villano clásico de la saga, que es Albert Wesker, también juega un rol importante en eso. Y a su vez, en el Dark Side Chronicles, te cuentan la historia de cómo Leon conoce a Krauser, o cómo fue la interacción de ambos Ujú. en la misión de Sudamérica. Claro, sí. Entonces también funciona como especie de spin-off. Ujú. Y ya tienes la otra parte que son ya que pues sean los juegos online, o creo que esos El, son. los infames Operación Raccoon City y el Umbrella Corps. Eso también, bueno, no sé si eso no lo jugué. O Yo sea, me he enfocado más en la saga principal. yo jugué la Operación Raccoon City y, ¿Ya? y a pesar de toda lo a pesar de todo lo que lo basurearon, a mí como que era como para pasar el rato nomás. No era como Sí, un super Resident Evil, pero tampoco era como tan charcha. O sea, claro, si me lo ponían con otra etiqueta que no fuera Resident Evil, yo hubiera pasado igual, ¿no? claro. No, sin pena ni gloria, no era como para, para hacer un Resident Evil, pero no era malo tampoco. No, El tema es que lleva no, la etiqueta Resident Evil, sí, se cuenta a discutir. claro. Oye, volvamos un poco a la saga principal porque creo que ya nos referimos a los spin-offs. Ujú. Plenitud. De la saga principal, bueno, tenemos del 0 al 8, Claro, donde, bueno, el 0, el 1, el 2 y el 3 y el Verónica son más apegados a lo que venía haciendo la saga desde un principio, y claro. ya el 4 marca un antes y un después en este tipo de juego. Sí. De hecho, para mucha gente y la crítica es el mejor Resident Evil. O sea, podemos entrar a discutir si es mejor o no, pero No, claro, o sea, eso, marcó el antes y el después de la saga. O sea, pero yo por lo menos, desde el survival horror ya se transformó un poco más en lo que era acción. En claro, esa, Survival Acción. claro, en el 4. No, Y no, cambió el estilo de juego, porque antes era cámara fija, tú te ibas moviendo como por los pasillos, como en tercera persona. Pero aquí era el nuevo el Resident Evil 4 ya era en tercera persona, pero con cámara al cámara hombro. móvil, claro, cámara al hombro. Sería. Claro, entonces la saga Resident Evil la podemos separar en tres tipos de gameplay, la principal por lo menos, que es Ujú. digamos, 3D, que es característica de las primeras de las primeras tres entregas, más el cero y el Verónica. Claro. Tienes la saga al hombro, que es el 4, el 5 y el 6, y tienes la primera cámara, pero ya no como el Dark Side Chronicles, pero Claro, ahí ya se convirtió otra vez. y se volvió a volver un poco al origen con el Resident 7, Claro. y que hace lo mismo con el 8. O sea, quiere mantener el espíritu del 7. Claro, no, y el espíritu del 7, oye, el 7, ¿lo jugaste de casualidad? No. Pero vi algunos gameplays. Yo vi gameplay gracias a uno de mis hermanos, saludos para mi hermano, eh, que jugó el Resident 7 y hoy sé que fue encontré fantástico, de verdad, hay partes en que te da miedo, te da miedo, hay unas partes que igual me dieron miedo, lo confieso. Ya, Nada más que pero. también los antagonistas eran realmente muy buenos. Además, encima te lo ambientan en un pantano de Luisiana.
donde, bueno, uno se dice de que ahí pasan cosas muy raras, pues, entonces a mí tiene toda la lógica esa línea Bueno, argumental. claro, en Estados Unidos siempre pasan cosas raras. Claro, pero estoy hablando de los pantanos de Mississippi, entonces yo he escuchado que ahí es como bastante frecuente, Mm. de cosas raras que aparecen por ahí. Entonces, podemos referir un poco a lo que es el 7, básicamente que vuelve a esta cámara primera persona, donde los niveles de dificultad están muy buenos, los villanos, como ya he dicho, son realmente a mí me causa algo, no es como la otra entrega, me causan algo los del 7. Y el final también lo encuentro muy chévere. Encuentro muy interesante el planteamiento de que Ethan es salvado por aquel protagonista, y que ese protagonista después tiene que ir a buscar al último de la familia Baker, que está oculto, po. Y más allá tienes después la historia del spin-off, que es lo que pasa con Zoe y el resto de la familia. Entonces, para mí el Resident 7 fue un acierto muy grande para Capcom Claro, ese en... fue como el segundo salto que se pegaron. Del 3 al Sí, 4 fue el primero y del 6 al 7 fue el segundo. claro. Y ahí se dieron cuenta de que en realidad, haciendo este tipo de gameplay distinto, están abarcando distintos públicos objetivos, al final de cuentas. Yo creo que al Claro, final la idea es que cada quien pueda jugar lo que le sea más cómodo, y, y lo juega sin problema. Como por ejemplo ahora que tenemos los remakes del 2 y el 3, claro. que ahora son cámaras sobre el hombro. Sí, po, o sea, trataron de adaptarlo más parecido a los juegos más actuales, po. Claro. Claro, entonces, como para terminar un poquito mi planteamiento del 7, Ujú. el 7, como te decía, el 7 fue un buen acierto. Me alegra que se replique la fórmula para el 8. Y el 8 yo lo veo que va a tener más horror, más terror, y va a ser mucho más denso el jugarlo, la ambientación, todo. Tengo esa impresión y realmente le tengo hartas ganas. Hartas ganas. Yo creo que son los juegos que más espero de la nueva generación de consolas. Se ve interesante, po, como estuvimos comentando en el podcast anterior. eh, Trae como un aire al, al pueblo del Resident Evil 4. 4. Claro. Entonces quizás como que están tratando de reconstruir lo que quisieron hacer con el Resident Evil 4. Sí, Porque el 4 como que querían ser... Como que se perdió demasiado el horror, sabría decir. Y ya después del 5 al 6 era pura acción, acción, acción. claro. De ¿Cachai? hecho, De hecho, no, antes, como que en el 5 y el 6 como que se fueron al chancho con la acción. ¿Cachai? O sea, Chris golpeando roca era como que... eso del 5. Era Mira, como, ya. oye, ya Así, diste el pase, pues. Entremos a hablar de dando la. puñetazos a una piedra así como de no sé cuántas toneladas así, y el tipo A puro puño. a puño limpio la polla, po. Además que también la pelea con Wesker Sí, o no, sea, no, no, no merecía ese final. De no, verdad, siendo muy sincero, no era Wesker así. sí, merecía una muerte Algo más épico. más digna. Sí, algo más épico O sea, y con un. es que peleando en un volcán, así como No, sí. puñeteando piedra, Ahí yo no sé por con qué, un pero iban. lanzacohete después, entonces era como ya, Y po. Resident Evil 5 creo que es uno de los juegos más vendidos de la historia de la PlayStation 3. No, si no estoy diciendo que el juego era malo, ¿no? En todo caso. No, 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 es que eso Pero, es una cosa importante de señalar. Ya, bueno, ahora para dar el pie de que estamos ojo, hablando ya de la ojo, saga, ojo sobre el que hombro, cantidad no es sinónimo de calidad, ¿eh? no estamos de acuerdo, Porque se puede haber pero vendido harto por la expectativa, pero sí, yo creo que se valora más por la expectativa. Bueno, ya ahora que estamos hablando del 5 y más o menos el 4, hablemos de la saga Cámara sobre el hombro, 4, 5 y claro, 6, y los remakes del 2 y el 3. Yo debo decir, con respecto me quiero referir un poco al 6. El ¿ya? 6, si recordarán, tiene tres historias. La historia de Leon, la historia de Chris y la historia Sí. de Charlie Birkin. No eran cuatro historias. ¿Cuatro eran? Ah, la Sí, de no, ella, que se me olvidó no la de hay ella. un tipo que era como pelado, o que era como ruso, no sé, algo así, No, ¿por qué no se digo? La ¿o primera no? historia es Eran Leon con cuatro. otra. Por eso digo, Leon es Leon con otra chica.
la otra es Chris con otro soldado, la tercera es de Shirley Birkin con el hijo de Wesker, Ah, ese y era el la que te otra, estaba diciendo. era una historia de Ada, como que hace Ada en todo esto. Bueno, solo le quiero decir que aquí yo un poco traté de entender la intención de Capcom, que el Resident 6 trató de abarcar todos los géneros de la saga, por así decirlo. Porque la historia de Leon, en un principio, es más familiar con el survival horror. Sí, yo la jugué No, no y es tan yo survival. recuerdo que a mí da la impresión de que cuando empezaba la campaña de Leon era más horror. Y la No, verdad que trataba de recuperar ese ambiente, pero después se chacreó. Ahí ya, no, como no se que, notaba que o se chacreó sea, y. no me iba a dar miedo esa cuestión. O sea, el inicio del No, 6 como que de horror no tenía nada. no, por eso te digo, es una intención. Yo te digo, te hablo de la intención, no de lo logrado. Claro. Por eso digo, sí, la intención de la historia de Leon era hacerlo muy similar a, a lo que eran los Resident Evil anteriores, pero no resultó. Y después se chacrea más con la explosión del resto. Y la historia de Chris era, la de Chris era prácticamente batalla campal, y la de Shirley era un poco de la mezcla de ambas, pero tampoco funcionó. Y de ahí ni hablar. Si el Resident Evil 6 realmente trató de hacer algo que no lo consiguió, y pucha, yo creo que es el más débil de los juegos de Resident Evil. Mm, ¿Por qué? ¿Y por qué pongo este bajo el 5? Porque el 5 por lo menos era más sincero con su planteamiento. ¿cómo? Porque ese era batalla campal de Claro. frontón. O sea, está ahí en la guerra, ¿cachai? Entonces lo Sí, encontré más sincero. sí, por lo menos. Ahora, yo debo decir también del 5 que a mí me encantó la historia, las dos historias que fueron agregadas después en la edición Gold. La historia de cómo Jill se pierde Mm, y la otra de cuando Jill se recupera. No me acuerdo cómo se llama bien la historia del, de Jill y Chris, cuando van a la mansión, al castillo de Spencer a buscarlo y se enfrentan con Wesker. ujú. Ese para mí, por ejemplo, eso era replicar la cámara sobre el hombro en una mansión. Tratando un poco de replicar lo que fue el Resident 1, Claro. con el nuevo, con la cámara. Y yo lo encontré bastante satisfactorio, fíjate, lo encontré interesante la propuesta. Esa se debe haber explotado un poquito más, darle más tiempo, darle más escenarios, no sé. Pero ese me entretuvo bastante. De hecho, creo que yo por esa razón me compré la edición Gold en su momento. Ya. Y ya la Sí, otra, el resto ya es directamente. ¿Cómo era Call of Duty? Era como Call of Duty. sí, era como un Call of Duty. Era, Es que se no sé. perdió como el survival también. Sí, pues se perdió Porque al final plenamente, tenía definitivamente. casi bala infinita, podía encontrar bala en todos lados y al final llegáis disparando a todos lados sin preguntar, pues. Justamente. Aunque yo debo decir, y lo sincero abiertamente, yo creo que el Resident 5 tiene el mejor mercenario de la saga, Mm, en mi opinión. puede ser, puede Porque ser. era más. Yo, bueno, los mercenarios creo que jugamos, lo hemos jugado todos. El del 6, el mercenario del 6 es un asco. Sí, Definitivamente un asco. es como que, no, está como, no sé, es como raro porque como que está muy saturado de mono, Eso, pero como que no, como que no tiene sentido, son como pura oleada, 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 metralla, metralla, ¡ah! Dispara a lo loco así para todos lados. Y sería, claro. No, si va a ir el mercenario del 6 no tiene sentido. no, El del 5 yo creo que encontró su mejor auge, porque es muy entretenido. Yo me acuerdo que ese mercenario lo jugaba bastante seguido. Y uno igual se da cuenta que habían secuencias, pero aún así entretenido. oye, después de ese creo que salió el Resident Evil Mercenaries para 3DS, ¿no? Parece que, ¿Fue a no raíz estoy de muy ese seguro. o no? Era para 3DS, sí. Yo ¿Pero lo fue a tenía para raíz del 3DS. 5 o otro? No lo tengo claro, pero creo que no. ¿No? No, creo que después del 6. Una especie Pero de spin-off. O del pero me Revelation. refiero replicando lo del 5. Sí, por eso, Porque es el más parecido, mercenario. el, Sí, el Resident Evil Mercenaries se parece más al Mercenaries del 5 que al del sí, 6. justamente. Y eso es lo que lo hacía más atractivo. Sí, po. Aunque lo jugué re Bueno, poco, sí. Sí.
No, yo ese mercenario lo jugué harto. Es que Nunca a mí me fue, estuvo nunca mucho. fue tan fanático de la parte de mercenario. No, yo sí, bueno, es que lo que pasa es que con el 5 se me fue más grato, definitivamente. Por todo lo que fue el motor gráfico, la secuencia de los minions. Entonces, no, para mí fue un gusto jugar ese mercenario. Y que el mercenario de 3DS replicara la fórmula del mercenario del 5, para mí fue Un muy acierto, acertado. un acierto. Muy acertado. Y para cerrar de esta parte de la saga, bueno, perdón, nos falta hablar de los remakes, pero hablemos un poco del 4, que El como te decía, 4. para muchos es el mejor juego de la saga. Es que, bueno, partiendo porque el sistema de la cámara era mucho más cómodo, ¿cachai? Y, y la historia igual es bien, bueno, a pesar de que se aleja el tema de lo que es el virus y todo eso, como que igual es bien redondita, pero igual el final es como un poco épico. Sí, el final podemos entrar a discutir que es poco épico, pero el juego en sí, yo creo que como juego, más que, digamos, como género o como historia, el juego cumple muy bien. Es, tiene un tiempo de gameplay bastante, bastante amplio, la historia, como tú dices, redondita, tiene muchas cosas que hacer, muchas partes que explorar, los personajes son bastante empáticos dentro del contexto de la historia, incluyendo a Ashley, y No, no, qué personaje más desagradable. pero yo digo que es empático para el contexto de la historia. O sea, no sale del lugar. ¿Te molesta? Sí, pero no es algo que salga de la historia. O sea, no sé, para mí es totalmente acertado. Y además de que el Resident 4 creo que pasó por muchas consolas. Pero si Pasó por la hicieron no sé cuántos remakes, no sé cuántos remaster, remaster, sí, remaster, el HD, el remaster HD, el remaster Ultra HD 4K, el para no sé qué, para no sé cuánto. Porque originalmente era para Play 2, ¿cierto? no, parece que para GameCube. Mm, Parece. Bueno, pero O sea, salió GameCube, también para GameCube, sí, porque ese pero es el punto. O estaba para sea, Play 2, po. es el punto. O sea, el Resident Evil 4 está para PlayStation 2, GameCube, Wii, GameCube, Wii, PlayStation 3, PlayStation PlayStation 3, 4, PlayStation 4, para Xbox, PC, para PC, para Xbox, para Xbox. Creo que para Wii U también salió una para Wii U versión. también salió. No, Está para la para Switch, Switch también, estaba está Switch. para Xbox 360, para Xbox One, para todo, pues, si todo, Para todo. todo, todo tiene Sí, y el, creo que el y el juego. de PC creo que salieron como tres versiones porque el último que salió era como el HD, Ultra HD, no sé qué, Sí, que lo sacaron último. claro, Porque justamente. sacaron Entonces, como Resident dos o tres 4, versiones para PC. yo no sé si Resident 4 será, bueno, debe ser uno de los juegos que más portabilidad ha tenido dentro de la historia. Pero el juego renta. O sea, ¿te acuerdas que semanas atrás yo te dije, no, sé que tengo ganas de jugar Resident 4 de nuevo? Y lo compré, lo descargué para Xbox Claro, One. es que lo bacán que tenía es que tenía varias zonas, po. No te quedabas solo en el Claro, pueblo, po. A cambio, por no, ejemplo, en el Resident Evil 1 estabas solo en la mansión, en el 2 estabas solo en la ciudad, en partes como limitadas, en el 3 también estabas solo en la ciudad, en el 4 pasáis por el pueblo, pasáis por el lago, pasáis por el castillo, pasáis por por las por minas, los laboratorios, por las minas, por la isla esta no sé la militar, cuánto. Claro, claro. ¿cachai? Tenéis varias zonas para recorrer. No te quedáis como solo en un lugar estático. Y además que también, como decíamos, como introduce el nuevo gameplay de la cámara sobre el hombro, Y además y el hecho de. también era más, Claro, era más lineal. Porque no te era muy raro que tendría que tuvierais como que volver a cierta parte a hacer algo. sí, exactamente, era lineal. Era solo avanzar nomás. ¿Sí? Ujú, Rara vez así volvíais es. como para atrás. Entonces igual Claro, era más cómodo de jugar porque no tenía que estar para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, tratando de como de resolver puzzles, ¿cuestión? Y de hecho creo que no tiene casi ni un puzzle. de hecho, eso lo voy a comentar, no tiene casi ningún puzzle, son unos poquitos que son bien precisos. A Creo que el ver, primer que puzzle es todo. el de la iglesia. Sí, atrás de la iglesia. De hecho, es Sí, un mini puzzle donde tenés que juntar la forma para sacar una gema. sí, y después la Y iglesia después misma con los adentro, colores. claro, para juntar los colores. ¿Y qué otra puzzle hay? Ni uno. No me acuerdo. No me acuerdo, pero esos son los que más me acuerdo.
Creo que hay uno más en el castillo de Salazar, pero O no. sea que en el castillo tienes que buscar las piezas del. Como esta. Como una quimera, creo. Sí, Pero es parece. buscar las piezas, pues no es como un puzzle. Claro. No obstante eso, el Resident 4 cumple bastante bien. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué Resident 4 lo jugué en Wii y ahí sabes que lo disfruté demasiado. Con la misma modalidad del juego de la Wii. Sí, pues sí, como te comentaba en el podcast anterior, bueno, en el anterior, en el Resident Evil 4 en Wii era fantástico. O sea, pues, es que el sistema apuntado en Wii del Resident Evil 4 era fantástico. Era muy fácil de apuntar. eh, y headshot, headshot, headshot. Claro. Y ahora que lo jugué para Xbox, hoy me complicó bastante. Sí, sí, yo De que también lo verdad que. estaba jugando ahora en PC. Y ¿Ya? porque, bueno, lo tenía hace tiempo, el 4 el 5 y el 6 aquí en PC. Y lo había jugado, pero con toda esta la cuarentena ya estoy como retomando varios juegos que tenía botados. Mm, Y reinstalé el 4 pues, y jugando con el control de Xbox, aquí en el PC, igual es más se jodido. complicó. Y Se como complica igual, mucho. como no había jugado en harto tiempo, dije ya voy a partir en difícil al tiro para que sea entretenido. Tuve como 2 horas pegado en el pueblo porque el de la motosierra me mataba cada rato. Po. Claro. No, sí, cambia mucho. El tema de la jugabilidad es tremenda. Yo creo que por eso la Wii para mí es una de las mejores consolas de la historia, definitivamente. Porque cuando lo jugabas con Wii, oye, era tremendo, claro, como tú dices, headshot, 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 o por lo menos podías moverte, desplazarte de mejor manera. Y además el mercenario del 4 con el Wii, oh, era igual de entretenido, Sí, pues. igual, lo encontraba, pero fantástico. Y bueno, eso más, por el Resident 4, por gameplay, por el tema de los villanos, el tema Sí, pues, de. y tenía hartos voces. Po. Claro, A tenía diferencia ya. del 3 que igual estaba bien limitado de voces, donde el principal igual era el Nemesis. ¿Sí? Claro, Y en el otro no teníais como un boss, en el 4 no teníais como un boss principal que te seguía para todos lados. no, Sino que al final, ya es cuando peleé contra el Sadler. Lord Sadler, sí. Con Sadler, que se supone que es como el personaje, el villano principal. Pero ya al final, pues, ¿cachai? En ningún momento te enfrentáis a él antes. Antes, claro, justamente. Y otra cosa, eso a destacarle el Resident 4. Por ejemplo, igual la pelea contra Krauser también es muy buena. Igual es Es jodida, difícil, es jodida. es jodida, pero entretenida igual. Igual le pone un poco Y de superpoderes a todos, pero igual se siente un, pelear. un F por Mike también. El piloto del helicóptero Claro, pues, justamente, pobre que piloto. se quedó debiéndole el trago, creo que le había ofrecido el día. Sí, para que no Le quede. queda debiendo el trago. Bueno, y para cerrar un poco el Resident 4, la parte del chiste final yo lo encontré notable. ¿Cuál chiste? El Hannigan No Glasses. ¿Cuál? El final del juego, cuando Leon habla de nuevo con Hannigan, Hannigan no está ocupando sus lentes. Ah, verdad, verdad, verdad. Ah, ya. No, Entonces es que el no te había chiste se lo cachado. encontró. Se me había olvidado que Hannigan era como la coordinadora de la cuestión, Claro, la la coordinadora que en mandaba las Argentina. misiones y no sé qué. Claro, Claro. Oye, y bueno, y para cerrar esta parte de la saga, remakes, po, 2 y 3. 2 y 3. El 2 es espectacular. ¿Tú jugaste? El 2 y el 3 el remake no lo he jugado ninguno de los dos. Ay, Pero he visto está varios entre. gameplay y he visto varios mods también que han hecho al 2 Hay mods. cambiando al Tyrant. ¿Por qué lo han De cambiado todo, el de Thailand? Lo todo, han cambiado. por todo, así desde Ricardo Milos It, hasta el hasta el payaso payaso de It. Pennywise, por el Pennywise. Nemesis también lo han Por cambiado, Nemesis. Sí. por de todo, po. El Resident Evil 2 Remake es un juegazo. Gente, si no lo han jugado, jueguenlo, porque realmente es increíble. Gameplay del 4 con el mismo survival horror del 2, con obviamente arreglado un par de limitaciones que tenía el 2 original al respecto para la consola. Yo lo Ujú. encontré tremendo, un juegazo, juegazo, sí, puras flores para el remake del 2, de verdad. Es un juego que realmente recupera mucho
o para mí plantea perfectamente lo que querían hacer el diseño original. O sea, el Tyrant te puede salir de la nada. Ese era como Nemesis, de la Como que nada. combinaron bien como la acción con el survival. Claro, o sea, yo me acuerdo la primera vez que Quizás jugué lo que no lograron con el 6 lo lograron con el remake del 2. con el 2 del remake, sí. Yo me acuerdo que en el 2 del remake, claro, yo estaba pegado con lo que había sido el dos original. Y me encontraba con Mr. T y decía, ya, me arranco un poquito y no me sigue. Y claro, pues el mono desgraciado me seguía, pues me seguía a todos lados. Yo dije, no, esto ya realmente me arregla todo lo que el juego. Y ahí tuve que reformularme todo. Yo Mm, el remake del 2 es demasiado buen juego. De sí, pues. verdad, muy entretenido y lo puedes jugar en la dificultad extrema y que realmente es extrema la dificultad. Ahí Ujú. se nota claramente. Y del 3 mira, yo he leído las críticas, he visto los comentarios. A mí me gustó mucho el 3. Sí, yo vi el gameplay y bueno, las críticas no las pesco mucho porque siempre son súper sesgadas. Prefiero Ujú. jugarlo por mí mismo. Y lo único que sí encontré es que está un poco cortito. Y como que Sí, el Nemesis perdió un poco el factor sorpresa. justamente. Y eso es raro porque en el 2 lo lograron súper bien con Mr. T. Entonces no. Como que. Chuta, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso que no le ocurrió? Si ya está totalmente Es que solucionado el Nemesis ya no aparecían como randommente, pues, No, era secuencia. sino que se ponía una secuencia de video, aparecía el Nemesis y te enfrentabas a él Claro. y Además listo. que Nemesis ¿Cachai? te parecía justamente en partes específicas. Claro, Entonces, entonces ya como que perdió el factor sorpresa el Nemesis. No iba claro, caminando y de repente ¡pa! Aparecía el Nemesis de la nada, sino que o sea, si ya lo rejugabas y sabías en qué momento te iba a aparecer el Nemesis. justamente, y podías prepararte. Y eso ahí pierde gracia. Sí, po. Y obviamente, o sea, yo del 3 tengo tres críticas, la verdad. Una es la del Nemesis, la otra es la duración del juego, Ujú. y la otra es la omisión de partes importantes. Y un bonus track sería la omisión también de las secuencias de decisión que te planteaba el 3. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que en el 3 de repente te salía la opción de elegir entre dos alternativas? Ah, ¿verdad? Pues, por ejemplo, Es, cuando estás en la entrada de la comisaría, te decía enfrentarse al monstruo o escapar. claro, O cuando estás en el puente, así como casi al final, decía como empujarlo o saltar. Una cosa así. justamente. Claro, Sí. y eso se pierde. Y eso yo creo que a los que jugaron Resident Evil 3 y estaban buscando la experiencia que le otorgó el 2, yo ahí creo que Falló un poco. no, fue muy mala jugada por parte de Capcom eso. Pero yo admito que el juego lo disfruté. Me gustó bastante el 3. Ujú. No, porque además la secuencia inicial es muy buena de Resident Evil 3. Es como te engancha el tiro, definitivamente. Ya. Pero ya después Desde, de que después de que avanzas un poco, ahí se te pierde. Pero el tema de escapar del departamento, cómo es que Jill está donde estaba y todo eso para mí tiene toda la lógica del mundo. Yo creo que es una cosa que se agradece esa marco introductorio. hartas quejas que vi que hayan eliminado la zona del parque. Justamente, pues, eliminaron la zona del parque, que yo creo que era la parte que más potencial tenía de hacerle un remake de todos modos. Que Y tenía hartos el, puzzles y hartas cuestiones, po. claro, no, además que también imagínate, o sea, plantear el juego en este remake con todo la batería que tenía del 2 del remake del 2 y el mismo 3. Imagínate el parque haberlo hecho remake con todo el tema del juego de luces, el juego de los arbustos, no sé, pues entonces era como la parte más potencial que tenías para sacarle provecho. Ujú. Y la torre del reloj también. La torre del reloj era más de puzzle. Y ahí definitivamente tenías un potencial que también se te fue. Lo perdiste. ¿Cachai? Sí. Y bueno, yo agradezco también los acentos del remake del 3. Le dieron más protagonismo al amigo de Carlos, no me acuerdo el nombre, se me fue. Pero el compañero de Carlos también tuvo más protagonismo. La plantación del escuadrón de rescate también tenía su puntos bien planteados. Entonces, para el remake del 3, bueno, lo jugué una vez y no creo que lo vuelva a jugar, la verdad. Pero el dos sí, yo creo que el 2 yo creo que me han ganado de jugarlo El de más nuevo. rejugable. Sí, justamente.
Y el que venía de online, ese no lo he jugado ni por si acaso, como que no me Ah, interesa. verdad que traía un. ¿Cómo que se llama? El Eh, Resident Evil. es que ya ni me acuerdo. Resistance. Resistance, sí, Resistance, Resident Evil Resistance. Sí, ni siquiera, Es- no he visto ni gameplay ni una cuestión de ese juego, así que no sé no, es que yo tampoco le he puesto atención, de qué entonces se no. trata ni cómo es el sistema. No. Bueno, y con eso terminamos la parte de la saga Cámara Sombra y nos queda la saga original, pues la, digamos, movimiento 3D, donde ahí, como hemos mencionado, el Resident 2 y el Resident 3, que ya nos referimos previamente, más o menos ya hemos platicado al respecto, que como yo por lo menos mi perspectiva es que el remake del 2 ordena y mejora cosas del 2 original, y el 2 original también es un excelente juego. Sí, Y del 3, bueno, ya nos referimos. sí. Yo creo que el mejor de la primera parte es el 3. Yo creo que, bueno, yo creo que le tengo mucho cariño, pero el mejor juego de esa parte de la saga o de ese estilo de gameplay es el remake del uno. Es que igual es remake, pues entonces igual tiene un poquito de trampa ahí, ¿no? No, pero como yo por lo menos yo lo catalogo como la saga 3D. Para mí el remake del 3, el remake del uno que diga, es parte de esa camada y para mí el mejor. Mm. Porque ahí es rehecho el uno completo con modelos bastante entretenidos, o sea, modelos entretenidos, eh, las nuevas caras de Jill, de Chris, de Wesker. Entonces, el remake del uno, si no lo han jugado, ese jueguenlo como para entrar. Si no han entrado a la saga Resident Evil, yo creo que ese es el primero que deberán darle su oportunidad. De todos modos, es un juego que es bastante satisfactorio. La Ujú. historia ahonda aún más de lo que era original y da más redondado. Sí, Como, estamos de acuerdo. y refiriendo brevemente al cero, el cero fue un experimento, creo yo. Tiene parte muy satisfactoria, la parte del tren es bastante entretenida y después ya en la mansión. Lo único Bueno, que conozco no. del cero es lo que apareció en el Umbrella Chronicles. Además, pues claro, o sea, si quieren revisar bien repasar un poco un El resumen de la resto historia. porque no lo jugué. Además que yo recomiendo jugar la saga Chronicles, es muy entretenida, muy, muy entretenida. Totalmente a ojos cerrados. Sí, Y el cero, les digo, el cero, un buen juego, entretenido. La parte del tren es muy buena, ya después quizás empieza a perder un poco, pero aún así es satisfactorio. sí. Entonces, en conclusión, para ti, de la primera parte, entonces, ¿el cero o el uno? El uno El 1. remake, de, Ya. la, de, la, de lo que es la saga 3D, el remake del uno. Yo prefiero el Resident Evil 3 Nemesis, clásico. ¿Ok? De la segunda parte, el 4. Yo le voy a dar mi dedito para arriba al remake del 2. Es que no he jugado al remake del 2, así que sigo siendo Tarea para la, mi tarea para favorito la casa, amigo mío. el 4. Yo le voy a dar Y, al 2. y en los spin-off, ¿alguna mención honorífica? El Outbreak. Outbreak. eh, El Outbreak porque tiene tiene gameplay muy entretenido. Dada las limitantes de la consola, yo creo que el Outbreak tiene mucho más que decir. Me hubiese gustado un remake del Outbreak, fíjate. Me hubiese gustado bastante. Los personajes son bastante entretenidos, empáticos y además plantea otro tipo de zombies. Eso es lo interesante del Outbreak. Sí, po. ¿No? Porque ya entran a entrar otro tipo de zombies, que es como, ya, pero ¿todo se afectó? Esa es la pregunta. Si no has Ujú. jugado Outbreak, jueguenlo, es muy bueno. De los spin-off, yo destacaría el Revelations 1. Buen juego. Complementa harto la historia principal y tiene buen gameplay, tiene buenos enemigos y se van a divertir harto. Bueno, ahí te puedes perder en el barco, tiene un poquito de puzzle, así que Sí, te puedes perder un poquito aquí, un poquito allá, sí, eso es pero verdad. es bien bueno el juego. O sea, yo lo repetí harto
Ujú. Me gustó. Y Recomendado. mención honrosa, bueno, del nuevo gameplay, jueguen Resident 7, jueguenlo, realmente es satisfactorio. Claro que el Demasiado. primero. Vamos a ver qué Sí, pasa con el Village. con el Village. A ver Yo creo, si opaca el 7. yo no creo. Creo que el 7, bueno, vamos a ver, pero el 7 por sí solo es un buen juego. Y lo último que me quiero referir, que el mejor villano de la saga para mí de Resident Evil es Alexia Ashford, la villana del Verónica. Pero, ¿verdad, po? Pero ahí no estaban los dos hermanos Sí, por los dos hermanos, pero para mí que uno Alexia estaba es como muerto, po, y el... el otro se disfrazaba de la hermana, era una cosa medio extraña, ¿eh? Sí, pues la historia es que la historia de Verónica en ese sentido es muy Es buena. súper bizarro. Por eso me gusta. Sí, sí, me Es muy acuerdo. loca. Sí, tiene hasta Pero cosas raras. yo quiero decir que Alexia Ashford es el mejor villano de Resident Evil, desde mi punto de vista. Villano, desde mi punto de vista. ¿Mm? Pero así, villano pensante o enemigo No biológico. villano, así como En general. el antagonista de la saga, del juego. Es que yo tengo predilección por Nemesis, pero Nemesis no es uno, como, es que en sí no es como un villano, sino que es un arma biológica, entonces como que si no piensa, no tiene tanta maldad como alguien que piensa. no, te entiendo el punto, ¿Cachai? pero yo creo que fue una buena elección. Estoy pensando en alguno. Porque Wesker, pucha, No, es que Wesker como que se chacreó mucho, bueno, el 5 se chacreó. como que le dieron un vuelco medio chacreado que no me gustó. Quizá pues Sí. quizá el estoy pensando así como en el viejo que sale en el Resident Evil, el Revelations 1, que era como jefe de Ah, la ese, cuestión. el del escuadrón. No, pero el que era como del... Ah, no me acuerdo ni cómo se llamaba el viejo. El que era, el que supuestamente estaba haciendo cosas internas malas, pero no era el jefe de la BSA, No, el otro, el que era el que experimentó con el satélite y todo eso. Ese puede ser, pero así es. como que no tiene Sí, tampoco mucho desarrollo, pues, entonces, no, sí, es verdad. no sé. Bueno. Bueno, gente, creo que estamos cerrando ya, don Lucho, si no me Sí, equivoco. yo creo que sí, porque ya estamos en la horita, así que eso, esa sería la saga Resident Evil, Contado por contada por este par de giles. este par de sujetos. Por ¿Ya? O sea, Por y, Donete, y don este otro. exactamente. Ya, pues, gente, Así que nos vemos el miércoles. agradecemos a los que se quedaron, a los que estuvieron. Las retransmisiones las subimos a YouTube para Recuerden que seguirnos en la nuestras redes puedan ver. sociales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí arriba está, no, allá está el Y, link, y pronto, arroba Mundo Uno Podcast. Nos pueden buscar en Instagram o en YouTube. así es. Y la próxima, ya para el miércoles, vamos a anunciar prontamente Sí. de qué Ahí vamos a hablar. en el Instagram vamos publicando los temas que vamos a tratar. Cualquier Así que, sugerencia es bienvenida. bienvenido. Muchas gracias. Así Gracias, gente. que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense Hasta mucho. luego.